Ahora hablemos sobre el método empleado en la presente experimentación. Como método se utilizó la activación e inhibición de MSK1 o MSK2, seguido de análisis de fosforilación de histonas, expresión génica con RNA-seq y cambios en la cromatina con CHIP-Q-PCR o CHIP-seq. Se integraron estos datos con ensayos funcionales de inflamación, proliferación y neuroplasticidad. Los estudios de expresión genética y análisis de fosforilación se utilizaron células humanas y murinas para evaluar cómo la activación de MSK1 y MSK2 modifica la expresión génica. Se aplicaron técnicas como RT-PCR o qPCR para cuantificar los niveles de ARN mensajero de genes diana como las interleucinas 10, BDNF o ERG1. Western blot para evaluar la fosforilación de proteínas, especialmente CREB en CER133 o la histona H3 en CER10 o CER28 y MSK1 y MSK2 como indicadores de la activación funcional. En algunos casos también se empleó la inmunoprecipitación para observar interacciones entre proteínas fosforiladas y la cromatina. Estas técnicas permitieron demostrar la activación de MSK1 y MSK2 altera la transcripción de genes claves en procesos inflamatorios, neuroplásticos y tumorales. De igual manera, se aplicó como método la inhibición de MSK1 para bloquear su actividad en EPG2 y hepatocitos murinos. Se activaron inhibidores farmacológicos específicos de MSK1 aplicados en cultivos de células de EPG2, que es hepatocarcinoma humano. Los hepatocitos primarios de ratón, el objetivo fue bloquear la actividad de la quinasa MSK1 para observar los cambios resultantes en la expresión de los genes diana. Esto permitió conformar que la activación de genes como IL-10, interleucina 10 y CREB dependen directamente de MSK1. Establecer un vínculo funcional dentro del consumo de alcohol, la activación de MSK1 y la desregulación génica en el hígado. Número 3. Se utilizaron modelos murinos para estudiar activación de MSK1 y MSK2 en cáncer gástrico y epidermis. Se utilizaron ratones de tipo salvaje y knockout para MSK1 y MSK2. Estos modelos fueron inducidos como agentes carcinógenos o como lipopolisacáridos para estudiar el desarrollo de cáncer gástrico observado en la activación de MSK1 o MSK2 en el tejido gástrico, la actividad de MSK1 y MSK2 en células epidérmicas de ratón, donde se evaluó su papel en la transformación celular y la proliferación de queranocitos. Se utilizaron análisis hepatológicos e inmunohistoquímica Western blot en tejidos para verificar la activación de MSK1 y MSK2, sus efectos en la progresión tumoral. Número 4. La evaluación de vías de señalización implicadas en la activación de MSK1 y MSK2. Se emplearon inhibidores específicos de ERK1 y ERK2 y de P38MAPK, que son las rutas clásicas de activación de upstream de MSK1 y MSK2. Mediante cultivo celular y análisis de Western blot de proteínas fosforiladas se determinó que ERK1, ERK2 y P38 son necesarios para la activación de MSK1 y MSK2. La inhibición de estas rutas bloquea la activación de CREB y la histona H3. Esto conformó que MSK1 y MSK2 actúan como factores claves en la cascada de MAPK, traduciendo señales extracelulares en cambios transcripcionales. Número 5. Estudios de plasticidad neuronal y neuroinflamación. Se emplearon modelos de cultivo neuronal en ratones y expuestos a estímulos inflamatorios y en condiciones de neurodesarrollo. Se midieron niveles de expresión de BDNF, ARC y ARC3.1 y ERG1, que relacionados con la plasticidad sináptica usando qPCR. Niveles de expresión de BDNF, fosforilación de CREB en neuronas activas, cambios morfológicos de las neuronas mediante inmunofluorescencia, la activación de MSK1 en respuesta a citoquinas inflamatorias o de estrés. Estos estudios ayudaron a establecer como la neuroinformación para modular la plasticidad cerebral a través de la vía de MSK1. Número 6. Análisis de citoquinas y respuesta inmune.
Análisis de citoquinas y respuesta inmune. Se realizaron análisis de células inmunes de ratón humano estimuladas por lipopolisacáridos o virus. Se midieron los niveles de citoquinas como IL-10, TNF-alfa, interleucina 6, usando ELISA y qPCR. Se compararon células de ratones normales con células de ratones MSK1 y MSK2 knockout como antiinflamatorios, regulando el equilibrio de respuesta inmune innata. Número 7. Un cultivo celular por distintos tipos de cáncer. Se utilizaron líneas celulares de cáncer humano y murino para estudiar el papel de MSK1 y MSK2 en la transformación celular y la regulación génica de distintos contextos tumorales. Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, cáncer epidérmico urínico, además del EPG2. Se trataron con estímulos proinflamatorios, agentes cancerígenos o inhibidores de MSK. Se evaluó la fosforilación de proteínas y la expresión génica y la proliferación celular. Este conjunto de cultivos ayudó a validar que MSK1 y MSK2 tienen un papel pro-oncogénico dependiente del contexto tumoral y del microambiente celular. Resultados. Como resultado se obtuvo que MSK1 y MSK2 fosforilan H3 en promotores activos, afectando la expresión genética. En MSK1 está asociada con cáncer, inmunidad y neuroplasticidad, mientras que MSK2 regula genes como el PAX9 en cáncer escamoso. Hablemos sobre la sobreexpresión de MSK1 y la progresión tumoral de distintos tipos de cáncer. El estímulo encontró que MSK1 está sobreexpresado en varios tipos de tumores, incluyendo el cáncer gástrico, el de piel o el glioma. La sobreexpresión de MSK1 en estos cánceres se correlacionó con una mayor capacidad proliferativa y migratoria, y además de invasión celular, lo que sugiere que MSK1 actúa como un promotor tumoral. Además, se vio que la inhibición de MSK1 reducía significativamente la actividad de genes implicados con el crecimiento tumoral, como COX-2, ERG1 o CMYC. Esto apoya el objetivo del estudio de investigar el papel de MSK1 y MSK2 en el desarrollo de la progresión del cáncer. También, activación de MSK1 en cáncer de próstata por la prostaglandina E2. En un modelo de cáncer de próstata se demostró que la prostaglandina E2, un mediador inflamatorio clave, activa dos rutas que convergen en MSK1, el ERK1-2 y el P38. Como resultado de esta activación se observó un aumento de la expresión de PTGS2, COX-2, enzima clave en la producción de prostaglandinas. La ciclooxigenasa número 2, que es inducida. HIF1-alfa, factor de transcripción que promueve la angiogénesis y la adaptación celular a la hipoxia. Estos cambios contribuyeron a un incremento de la proliferación y migración e invasión de las células prostáticas tumorales. Esto resultado refuerza que MSK1 se relaciona en la transformación celular inducida por agentes tumorales, que ese era uno de nuestros objetivos. Activación de MSK1 en cerebro, plasticidad neuronal y cognición. Se encontró que MSK1 tiene mayor expresión que MSK2 en varias regiones cerebrales críticas como la corteza cerebral, el hipocampo, el hipotálamo, el núcleo estriado. Cuando el estímulo de neuronas BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, se producía la activación de MSK1, que a su vez inducía la fosforilación de CRE, promoviendo la transcripción de genes como ARC y ARG3.1 y EGR1, uno de los marcadores que se utilizaron como método y material para evaluar el neurodesarrollo y la neuroplasticidad. Estos genes están involucrados en la plasticidad sináptica, memoria y aprendizaje, respuestas cognitivas. Se observó que los modelos con MSK1 activo presentan mejorías en las conexiones simpáticas y funciones cognitivas. Este resultado responde a los objetivos número 5 y número 6. De igual manera, investigar la replicación de MSK1 en el neurodesarrollo y examinar la conexión entre neuroinflamación y neuroplasticidad. También se debatió la activación de MSK1 por el alcohol en hepatocitos. Se demostró que el alcohol estimula la fosforilación de MSK1 en las células EPG2 del hepatocarcinoma en hepatocitos de ratón. Como consecuencia de esta activación, estimula la expresión de BRF1, una proteína asociada con transcripción y proliferación celular,
genes que promueven el crecimiento celular hepático, lo que sugiere un posible mecanismo de daño hepático y riesgo de carcinogénesis asociado al consumo de alcohol. Este hallazgo responde al objetivo número 3, explorar el consumo de alcohol que activa la MSK1 y cómo esto se vincula con efectos patogénicos en el hígado. La activación de MSK1 y MSK2 en las células inmunes mediante TLR3 y TLR4 en macrófagos y células dendríticas se observó la estimulación con lipoproteínsacáridos, lipopolisacáridos y ARN viral, provocando la activación de MSK1 y MSK2, lo que desencadenó la transcripción de genes implicados en la respuesta inflamatoria y tales como la interleucina 10, la interleucina 6 o la TNF-alfa. Este hallazgo se relaciona directamente con el objetivo número 4, que es analizar el papel de MSK1 y MSK2 en la respuesta inmune innata.